Continuamos, amigas y amigos, con la entrevista. Vamos a ver de inmediato la gráfica del senador Rick Scott y a recordar que junto a él los representantes por Florida, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y sobre todo María Elvira Salazar han sido durante las últimas fechas vistos como muy activos en la insistencia ante el presidente Donald Trump para poder adelantar con señales muy claras frente al pueblo de Venezuela y frente a la comunidad internacional y sobre todo también frente a toda la latinoamericanidad en el estado de Florida, que es muy importante para las elecciones de medio término que habrán de celebrarse en el mes de noviembre aquí en los Estados Unidos y de lo cual depende en gran medida la estabilidad para gobernar con el apoyo o el rechazo de las fuerzas políticas en el Congreso en Washington. Y esas señales inequívocas sobre las cuales se están haciendo presión, según el periodista Homero Boscán, las leeré. En el Congreso de Estados Unidos toma fuerza el movimiento poderoso encabezado por los congresistas republicanos de Florida, Rick Scott, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, y por varios demócratas también, para exigir al presidente Trump que promueva dos medidas urgentes y necesarias para despejar dudas sobre el proceso de transición política en Venezuela. La primera es la liberación de más de 500 presos políticos que quedan en las cárceles y la segunda es el arresto de Diosdado Cabello. Consideran esos congresistas que no habrá confianza en el cambio venezolano mientras existan tantos presos políticos y siga funcionando el aparato represor que dirige Diosdado Cabello. Sobre el caso de Diosdado Cabello, hay varias tesis. Una de las que les recomiendo consultar tiene que ver con la que sostiene el comandante Jesús Romero, ex subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur. Convertía la tesis, por cierto, en uno de los contenidos que está haciendo muy buenos ellos a través de su propio canal de YouTube. Vayan, porque él tiene una tesis, oigan ustedes, condimentada de su experiencia y de buenas fuentes sobre el cómo estarían tan adelantadas las negociaciones desde hace rato de Diosdado Cabello para al menor costo posible entregarse. Yo sostengo que nos falta por ver en calidad de qué se entrega, porque está siendo requerido por la justicia en calidad de narcoterrorista y también por cargos de armas y explosivos, mismos cargos por los cuales el 22 de julio, dentro de poquito, va a haber otro cara a cara entre Nicolás Maduro y Cilia Flores y el juez Hellerstein, porque en ese mismo caso están como coacusados Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolásito, y estaba, antes de que lo dieran de baja, según reporte oficial, el niño guerrero Héctor Rutherford Guerrero Flores. Esa entrega podría haber sido en otra circunstancia algo a lo cual pudiera evadirse o de lo cual pudiera evadirse Diosdado Cabello. Pero de hecho, cuando, según informes que manejó el periodista de investigación Casto Ocando, causa una gran molestia a Diosdado Cabello en la Casa Blanca al filtrar esas fotografías que hicieron tanto daño a la imagen del presidente Donald Trump, en las que nada más y nada menos que el capo más buscado y considerado como más peligroso en este tiempo por la justicia venezolana está dándose la mano, me refiero yo a Diosdado Cabello, nada más y nada menos que con el comandante del Comando Sur, el general Francis Donovan, pues la cosa se puso de mayor temperatura en su contra, en contra de Diosdado Cabello. Pero es que referente a Marco Rubio, hubo dos golpes que quiero recordar. Uno, el del mes de mayo, cuando un periodista preguntó en la sala de prensa de la Casa Blanca al secretario de Estado Marco Rubio que cómo era posible que seguían estas relaciones con el régimen venezolano, y ahí estaba Diosdado Cabello, que si era que Diosdado Cabello ya no había sido considerado un prófugo de la justicia. ¿Qué respondió Marco Rubio? No ha cambiado esa política, sigue siendo un prófugo de la justicia, sigue indiciado como narcotraficante. Eso fue mes de mayo. Pero es que resulta que antes, en el mes de marzo, y aquí traigo nuevamente a ejercicio aquello que es consigna de nuestro programa, que es un pecado que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. En el mes de marzo, cuando le tocó
intervenir, aportar su declaración en el caso de su ex amigo David Rivera, ex congresista en Florida, republicano. Marco Rubio soltó una bomba. Vamos a recordar, esto fue, dámela ahí por favor de la publicación de... pero dame la publicación, no te vayas ahí directo a la cosa, ¿no? ¿Cuál es el medio de comunicación? Fortuna. Y por favor, Dani, cuando vaya a hablar, Rafa, ábrele el micrófono, por favor. Fortuna. Pero además busca la fecha, marzo. Y marzo 25. De 2026. Revelación importante. Ahora sí te puedes quedar con Diosdado Cabello. Marco Rubio acabó dejando una revelación impactante en su declaración, repito, en el caso de David Rivera, por haber recibido 50 millones obviando la ley FARA para que fuese él, ¿cómo es que se llama? Lobista en favor de la imagen de Nicolás Maduro. Ese era el caso aquel, ¿no? Marco Rubio acabó dejando una revelación impactante porque en su declaración oficializó que Diosdado Cabello, pilar del chavismo en Venezuela, planificaba su asesinato en los últimos años. Las versiones sobre esa cuestión se fueron potenciando con algunos detalles, pero la realidad es que Rubio apenas lo terminó confesando en el mes de marzo de este año. El medio Axios tuvo acceso al testimonio de Marco Rubio y confesó que en la época de 2017 recibió amenazas de muerte provenientes de Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes de Venezuela. Ante ese panorama, Rubio denunció en privado estas amenazas y obligaron a un reforzamiento de su seguridad personal durante meses. Asesinar a Rubio era un gran titular si hubiesen fluido las cosas a tiempo, ¿no? Por lo que se pudo saber a entender de Diosdado Cabello, Marco Rubio era un enemigo que buscaba acabar en el poder de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta declaración de Rubio se suma a la información que había deslizado Los Angeles Times hacía unas semanas. Diosdado Cabello Rondón ordenó asesinar a Rubio. El venezolano se comunicó con nacionales mexicanos, sicarios mexicanos, narcotraficantes mexicanos, no especificados para ese propósito. Se llegó a hablar de obtener el dinero para matar a Rubio. En aquel entonces era senador Marco Rubio, no era secretario de Estado. Hubo de fortalecer su seguridad personal. Ahora que revienta esto y que él lo saca a colación en marzo del 2026, ¿creen ustedes que las cosas se olvidan por gracioso y sonriente que se quiera mostrar públicamente Diosdado Cabello? No, para nada, para nada. Respecto de los presos políticos, que es el otro asunto que la barra de Florida en el Congreso está presionando para que sea veloz el gobierno del presidente Trump en la exigencia del compromiso de ya liberarlos a todos. Leo, mientras ustedes ven este video y otras fotografías de publicación del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, leo lo siguiente, que es de anoche, 19 de julio, vigilia 193. Se elevaron oraciones y exigieron que todas las personas detenidas por motivos políticos sean tratadas con dignidad mientras permanezcan bajo custodia del Estado. Reiteraron el reclamo de libertad y demandaron medidas urgentes para protegerla frente a amenazas como la violencia y las condiciones inhumanas de reclusión. Esta vigilia especial fue convocada ante el agravamiento de la situación en el Rodeo 1, donde denunciamos amenazas de una nueva arremetida violenta contra los detenidos, aislamiento como represalia por denunciar irregularidades, un cuadro diarreico persistente sin respuesta adecuada de las autoridades, ausencia de protocolos de evacuación y negativa a permitir una verificación técnica independiente de las celdas tras los recientes terremotos. Lo ocurrido en el Rodeo 1 no es un hecho aislado. En Ramo Verde, en La Crisálida, el INOF, Yare, en el Fuerte Guaycaipuro y en distintos calabozos policiales persisten las denuncias de aislamiento, falta de atención médica, restricciones arbitrarias y condiciones incompatibles con la dignidad humana. Vamos a ver el resto de fotografías. Fue la vigilia 193, la noche de este domingo 19 de julio. No, ya te pasaste a otro post. La noche de este 19 de julio.
Voy a hacer una pausa. Mi invitado es César Batis, director de El Pitazo. Muy pendientes de lo que vamos a conversar, los dejo con el mensaje de My Braces. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde 2 y hasta 3 años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Y sonríe, que la vida es bella.